La agencia libre de la NFL ya está oficialmente en marcha. Después de 2 días de negociaciones y movimientos, este miércoles comenzaron a hacerse oficiales varios acuerdos alrededor de la liga. Por ejemplo, este mismo día, Bradley Chubb llega a un acuerdo con los Buffalo Bills por 3 años en un contrato que puede alcanzar los $52.5 millones, incluyendo 29 millones garantizados. Y ese es solo uno de varios movimientos que ya están sacudiendo el mercado. Vamos a repasar algunos de los más interesantes. Empecemos con los Steelers, que han estado relativamente callados en estos primeros días de agencia libre, pero eso no significa que no se hayan movido. De hecho, los movimientos que hicieron han sido bastante sólidos. El que más llama la atención es la llegada, obviamente, del receptor Michael Pittman, quien firma por 3 años y $59 millones. Pittman llega para reforzar un cuerpo de receptores que prácticamente dependía de DK Metcalf, así que Pittsburgh ahora tiene otra opción importante en el juego aéreo. También aparece el corredor Rayco Dowdle, que viene de un par de temporadas productivas y además se reencuentra con Mike McCarthy, con quien coincidió en Dallas. Del lado defensivo también hay ajustes porque llega el corner Jamal Dean, suman también al safety Darnell Savage y además retienen a uno de los líderes históricos del equipo, Cam Hayward, con una extensión importante de 2 años. Vámonos a Nueva Inglaterra, que tras ganar la conferencia americana la temporada pasada busca mantener el estándar reforzando ambos lados del balón. El receptor Romeo Doubs firma por 4 años y $70 millones, una pieza que necesitaban en el juego aéreo tras la salida de Stephon Diggs. También llega Elijah Vera Tucker para reforzar el interior de la línea ofensiva y ayudar a proteger mejor a Drake May. En defensa aparece Dre'Mont Jones, quien la temporada pasada jugó entre Tennessee y Baltimore, y además sumaron al fullback Reggie Gilliam. Ahora hablemos de San Francisco, que claramente buscó jugadores capaces de marcar diferencia en el corto plazo. El movimiento más grande es la llegada de Mike Evans en un acuerdo de más de $60 millones. Con la posible ausencia de Brandon Ayuk y Joan Jennings, Evans podría convertirse rápidamente en el principal objetivo de Brock Purdy en la zona de anotación. Los Niners también recompensaron al pateador Eddie Piñeiro después de resolver esos problemas que habían tenido en esa posición. Y además llega el tackle ofensivo Vederian Love. Siguiendo con Dallas, un equipo que ha estado más activo de lo habitual en este inicio de agencia libre, primero aseguraron la continuidad del corredor Javonte Williams después de su mejor temporada desde que llegó a la liga, y también decidieron retener a George Pickens utilizando la etiqueta, obviamente, de jugador franquicia, una señal clara de que quieren mantenerlo como pieza central de la ofensiva. Y del lado defensivo aparece el trade por el pass rusher Rashan Gary, que fue adquirido desde Green Bay a cambio de una 4ª ronda del draft de 2027 para reforzar un pass rush que necesitaba ayuda. En la secundaria también hay refuerzos como Jalen Thompson y PJ Locke, mientras que Sam Howell llega como profundidad en la posición de quarterback. Ahora pasemos a Kansas City, porque muchos esperan que los Chiefs vuelvan rápidamente a la pelea después de una temporada muy complicada, y los movimientos apuntan en esa dirección porque, el más interesante es la llegada del corredor Kenneth Walker en un acuerdo que puede alcanzar los $45 millones. Ojo, porque no estamos acostumbrados a ver a Patrick Mahomes con un running back de ese calibre, así que podríamos ver una versión distinta del ataque de Kansas City. Y también regresa Travis Kelce por una temporada más en lo que podría ser el último año de su carrera. Y dentro del grupo ofensivo también continúa el receptor Tyquan Thornton, y del lado defensivo los Chiefs incorporan al safety a Logie Gilman y también al tackle defensivo Khyiris Tonga. Si hablamos de equipos que realmente salieron a mover el mercado, Las Vegas tiene que estar en la conversación. Primero, hay que mencionar que el enorme trade que tenían acordado con Baltimore por Max Crosby finalmente se cayó después del examen físico, así que por ahora oficial Crosby permanece con los Raiders. Pero aún así el equipo fue bastante agresivo, porque en la línea ofensiva firmaron al centro Tyler Linderbaum con un contrato histórico de $81 millones, y además renovaron completamente su grupo de linebackers con Nakobe Dean y Kay Walker, quienes incluso fueron compañeros en la Universidad de Georgia. Al pass rush llega Kwity Paye, mientras que en la secundaria adquieren vía trade al corner Taron Johnson. En la ofensiva se suma el receptor Jalen Naylor y en el corner Eric Stokes, que también permanece en el equipo.
Hablemos ahora de Washington, que tenía claro que necesitaba rejuvenecer su defensa y obviamente actuó con consecuencia. El movimiento principal es la llegada del pass rusher Odafe Oweh con un contrato de 4 años y $100 millones. También se suma el edge Clavon Chaisson, mientras que el linebacker Leo Chenal llega para aportar velocidad y versatilidad al centro de la defensiva. En la línea interior aparece Tim Settle y la secundaria incorpora al corner a Mick Robertson y además, ojo, porque el equipo renovó al quarterback Marcus Mariota como opción veterana y también extendió a Laremy Tunsil por 2 temporadas más. Pasemos ahora a Nueva York porque los Jets fueron bastante agresivos en estos primeros movimientos, empezando con el quarterback Geno Smith, que regresa al equipo que lo seleccionó en el draft de 2013. También retuvieron al corredor Breece Hall, utilizando obviamente la etiqueta de jugador franquicia. Del lado defensivo aparece uno de los movimientos más importantes porque es el trade del safety Minkah Fitzpatrick, quien además llega con una extensión de contrato y ojo porque también incorporan al linebacker veterano Demario Davis, procedente de Nueva Orleans, con un acuerdo de 2 años y $22 millones para darle experiencia y liderazgo al centro de la defensiva tan necesitada. En la secundaria también aparece el corner Nahshon Ray, quien viene de registrar 5 intercepciones en la temporada. Mientras tanto, la línea defensiva suma a Bondre Sweat y para reforzar el pass rush, que es muy importante para los Jets, llegan Kingsley Nagberi y Joseph Ossai. Siguiendo con Chicago, los Bears apostaron claramente por agregar fiscalidad al roster, porque el safety Kobe Bryant llega con un contrato de 3 años y $40 millones, mientras que el linebacker Devin Bush se suma después de una buena temporada en Cleveland. Además, tras el retiro inesperado de su centro titular, el equipo tuvo que reaccionar rápidamente y ahí adquirió vía trade a Garrett Bradbury, donde también aseguraron continuidad en otras piezas, como al tackle Braxton Jones, que también firmaron al tackle defensivo Neville Gallimore y retuvieron al linebacker DeMarco Jackson. Un equipo que también decidió invertir fuerte fue Carolina, porque los Panthers apostaron claramente por reforzar su defensiva. El movimiento principal es la llegada del pass rusher Jalen Phillips con un contrato de 4 años y $120 millones. A él se le suma el linebacker Devin Lloyd con un acuerdo de 3 temporadas para fortalecer el centro de la defensiva. Y del lado ofensivo aparece el quarterback Kenny Pickett como profundidad en la posición, porque también regresa Isaiah Simons y el equipo también suma al centro Luke Fortner. Mientras tanto, en Nueva Orleans vuelve a hacer lo que suele hacer cada off-season, gastar fuerte a pesar de sus ya conocidos problemas con el tope salarial. El movimiento más llamativo es la llegada del corredor Travis Etienne con un contrato de 4 años, lo que inevitablemente empieza a generar dudas sobre el futuro de Alvin Kamara. Además, suman otra opción en el juego aéreo con el tight end Noah Fant, mientras que en la defensa regresa el linebacker Caden Ellis al equipo que lo seleccionó originalmente. Y a esto se agrega la firma del guard David Edwards y la continuidad del tackle defensivo John Ridgway. Y para cerrar, vale la pena hablar de Los Ángeles Rams, que han sido muy claros en su estrategia esta off-season, atacar directamente su mayor debilidad, que era la secundaria. El gran movimiento es el trade por el corner Trent McDuffie, mientras que llega desde Kansas City tiene un acuerdo de 4 años y $124 millones. Dentro de esa misma operación, también llega Jalen Watson para reforzar el perímetro defensivo y además el equipo decidió mantener estabilidad en otras posiciones importantes, por ejemplo el safety Cameron Curl, que fue renovado después de una gran temporada, el tight end Tyler Higbee, que también regresa con un contrato de 2 años. Esto es apenas el comienzo, hay equipos que buscan consolidarse, otros que intentan reconstruirse y varios equipos que claramente están apostando fuerte para competir desde ya. Todavía quedan muchos nombres importantes disponibles, por ejemplo, qué pasará con Aaron Rodgers o con Kirk Cousins, mucho de qué hablar. Hay posibles trades sobre la mesa y decisiones importantes que podrían seguir sumando y moviendo el panorama de la liga en los próximos días. Aquí, en Mundo NFL, vamos a estar siguiendo cada movimiento y cada historia que vaya surgiendo alrededor de la liga. Nos vemos en el próximo análisis.